Hola, ¿qué tal? Yo soy Cintia Reyes. Hemos llegado a una unidad muy importante en el curso de fenómenos de transporte. Aquí, en realidad, nos la vamos a pasar analizando algunas demostraciones que nos van a llevar a ecuaciones enormes que terminan siendo como una especie de caja de herramientas para muchos problemas que nos vamos a encontrar a lo largo de la carrera de ingeniería química. Nos traemos de repente alguna de estas ecuaciones para modelar qué es lo que está sucediendo. Como en muchos otros momentos, el punto de partida es un balance global, donde evidentemente tenemos entrada, generación, y del otro lado salida y acumulación. Este balance literal es un balance global que se va a realizar a distintas propiedades. Vamos a trabajar eventualmente de manera paralela con calor o energía, momentum y masa. De cada uno de estos fenómenos vamos a llegar a conclusiones útiles y ecuaciones. También vamos a necesitar utilizar un concepto que ya aprendimos, que es el transporte molecular. Esta ecuación de aquí es la que representa el flux molecular, a eso se refiere esta M, en dirección X. Esta tiene la misma forma de todas las ecuaciones que comenzamos a trabajar en este curso. Tiene la forma de la ley de Newton, donde esto sería tau, esta sería viscosidad y esta sería una derivada de velocidad con respecto a X. Tiene la misma forma que la ecuación de Fourier, en cuyo caso este sería el flux de calor, esta sería conductividad térmica, esta sería la derivada de temperatura con respecto a X, y tiene la misma forma que la ley de Fourier, en cuyo caso este sería flux másico, este sería el coeficiente de difusividad de A en B, y esta sería la derivada de concentración con respecto a posición. Esta expresión la hemos trabajado casi todo el curso en una sola dirección. No quiere decir que solo se pueda aplicar en una sola dirección. Cuando estamos hablando de cartesiano, pues en realidad lo que tenemos es la suma de las derivadas de las parciales, cada una en su correspondiente dirección. La manera de abreviar esto en términos matemáticos es utilizando Nabla, como vimos justo en la parte matemática del inicio del curso. Cuando estamos hablando de transporte convectivo, esta C de aquí es la que representa convectivo. Lo que tenemos es la propiedad de la cual estemos hablando y esta se multiplica por la velocidad que va acarreando esta propiedad. Cuando decimos convectivo, estamos haciendo referencia a que hay un fluido en movimiento. Ese fluido en movimiento es el que tiene esta velocidad. Podemos escribir esto en una sola dirección o en varias direcciones. Esta de aquí sería la expresión vectorial, que puede incluir varias direcciones. Esta de aquí será en una sola dirección. Podemos tener sistemas en donde se presenten ambos tipos de transporte, donde el flux total sea la sumatoria entre el flux molecular y el flux convectivo. Y de ser ese el caso, pues tendríamos la sumatoria del término molecular y del término convectivo en la dirección específica en la cual estemos trabajando. En muchas ocasiones vamos a trabajar con un volumen de control para hacer los balances. Esta es una de esas ecuaciones. Nuestro volumen de control es un cubito, este que les estamos presentando aquí. En nuestro volumen de control tenemos entradas y salidas. El balance en este caso lo vamos a hacer por flujos y no flux. De manera que tendremos que convertir cada flux por su área transversal correspondiente. Por cierto que el área de entrada y el área de salida, si estamos hablando de un cubito, como volumen de control, son exactamente iguales. Para la nomenclatura vamos a hablar de el flux de entrada por su área transversal, o le podemos decir en posición 1, donde 1 sería el lado izquierdo de este cubito y la salida pues estaría etiquetada por esta S, o bien la posición 2 de este cubito. Para el balance global necesitamos entrada más generación y salida y acumulación. Las entradas y las salidas ya las definimos, nos hace falta la generación y la acumulación. Para el término de generación es importante ubicar que típicamente hablamos de generaciones volumétricas, es decir, estamos hablando de una referencia por unidad de volumen. Para que dimensionalmente cuadre, esto se tiene que multiplicar por un volumen, de manera que solo quede un flujo de masa por tiempo. ¿Por qué flujo? Bueno, pues literal, así es como se define un flujo másico. Si no estoy hablando de una generación másica, bueno, pues estaría hablando de una generación energética
como la que puedo estar describiendo aquí, o una generación de momento. Los fenómenos típicos que vamos a encontrar de generación, los que sí les voy a describir en este momento son estos dos, masa y calor. Para el asunto de la generación de momentum, me quiero esperar porque en realidad este es un concepto más abstracto y más adelante voy a tener que desarrollar un video casi exclusivamente para ello. Cuando hablamos de generación másica, no quiere decir que estemos violando las leyes de la naturaleza, significa que estamos hablando de que un reactante se transforma en un producto. Y también es posible hablar de reacciones nucleares. Cuando hablamos de generación de calor, típicamente hay tres fenómenos que podemos mencionar. Cuando ocurre una reacción química, que puede ser exotérmica o endotérmica. Cuando hay fricción, como puede ser fricción mecánica, como cuando juntamos nuestras manos y las friccionamos una con otra para calentarnos cuando hace frío. O el fenómeno que ocurre cuando estamos trabajando con polímeros que son moléculas grandotas. A esto se le llama disipación viscosa. Esta fricción que se provoca al desplazar una molécula grande sobre otras. Y finalmente, el que más nos interesa, más nos es vital, entre comillas, en nuestra vida actual, es el paso de corriente eléctrica. Esto, pues evidentemente genera calor. ¿Por qué digo que evidentemente genera calor? Si tú estás cargando tu celular, habrás notado que el cargador se calienta. Si estás utilizando una laptop, habrás notado que la laptop se calienta. En algunos casos este calentamiento es el propósito, en algunos casos es un desperdicio energético. Pero como quiera que sea, es una forma de generación de calor. Me regreso un momento porque me comí el término de acumulación en mi balance. La acumulación típicamente es el cambio de la propiedad con respecto a tiempo. Dimensionalmente esto necesita estar multiplicado por volumen también. Hay que recordar que esta propiedad es una concentración y las concentraciones están divididas entre volumen. Entonces, el propósito es, insisto, llegar a un balance con entrada, generación, salida y acumulación. Para que este balance tenga sentido debe ser dimensionalmente congruente. La entrada y la salida, desde el principio dije que iban a ser flujos. Aquí puse como ejemplo un flujo másico para tomarlo de base. Si este fuera un flux másico, bueno, lo multiplico por área y ya se convirtió en flujo másico. Igual entrada que salida. En el caso de la generación, aquí estoy anotando las unidades para que sea muy claro. Son generaciones volumétricas, lo multiplico por volumen, así que me va a quedar nada más el resto de esta expresión, que sería masa sobre tiempo, congruente con un flujo. Y finalmente la acumulación. Esta es una concentración de una propiedad. Eso quiere decir que es la propiedad dividida entre volumen. La multiplico por este volumen de manera que solo me quede el numerador, que podría ser, por ejemplo, kilogramos. Imagínate que estoy hablando de una concentración de kilogramos por volumen. Bueno, pues si está dividido entre volumen y lo multiplico por este volumen, nada más me van a quedar los kilogramos. Como es una derivada con respecto a tiempo, dimensionalmente va a corresponder a esto de aquí. Siendo todos los términos dimensionalmente congruentes, entonces sí los puedo juntar en el balance que estoy proponiendo. Para los fines que me interesan, en esta demostración voy a agrupar entrada y salida, y eso significa que junto este término y este término, y notarán que los otros dos términos que no seleccioné tienen el término común de volumen, así que este que está multiplicando el término de acumulación y el término de generación lo voy a pasar dividiendo. Es este término de aquí. El resto de los términos, que son generación y acumulación, son estos dos de acá. Hay que notar que hicimos un reacomodo de términos. Este que estaba sumando, lo pasé al otro lado restando. Y entrada y salida los agrupé para hacer este delta de flujo. Un último detalle es que aquí en el denominador aparece un delta de volumen. Este delta de volumen realmente es un tema de nomenclatura. Esta pequeña pieza que es mi volumen de control, seguramente que es parte de un universo más grande de material, que yo estoy seccionando en pequeñas porciones para poder hacer mi balance. Entonces, yo paso de este punto cero a su delta en volumen, creciendo en dirección X. Es el equivalente a decir, bueno, yo tengo el volumen que
que sería incluyendo la posición 2 y restarle la posición 1. Esta expresión, que convenientemente tiene dos deltas, yo la voy a acomodar pensando que este volumen de control es de tamaño diferencial. Si es de tamaño diferencial, entonces yo puedo decir que este delta de volumen va a tender a 0. Y esto, por supuesto, que es la definición de una derivada. Por lo tanto, puedo sustituir estos deltas por tal cual una derivada. Hago una sustitución adicional. Este volumen se puede modificar por área transversal por la posición. Esto es como el cubito. El volumen del cubo es área de la base por altura. En este caso, el área de la base corresponde al área transversal y la altura pues correspondería a la posición en X. Estas áreas yo dije desde hace rato, mostrando el cubito, que eran constantes, áreas transversales constantes, tanto en entrada como en salida. Esto me permite que estos términos puedan salir de la derivada, y una vez que salen de la derivada, pues se eliminan mutuamente. Los términos de entrada y salida se refiere a los que tengo yo aquí. Este es un flux total, y como dijimos hace rato, el flux total está conformado por el flux de transporte molecular, que es este de aquí, y el flux de transporte convectivo, que es este de acá. Por lo tanto, en lugar de este término, pongo el transporte molecular y el transporte convectivo. Derivo esta expresión que realmente implica a este primer término le aplico la derivada y a este segundo término le aplico la derivada. En el caso de este primer término, este signo menos va a desaparecer con este signo menos. Hay que recordar que esta delta representa viscosidad si estamos hablando de momentum, conductividad térmica si estamos hablando de transferencia de calor y difusividad de A en B si estamos hablando de transferencia de masa. Lo usual es que consideremos esta delta razonablemente constante dentro del rango de operación en el cual esté nuestro sistema. Si ese es el caso, entonces puede salir de esta derivada como constante. La forma en que está agrupada esta ecuación es acumulación, que es este término de aquí, generación, que es el segundo término, transporte molecular y transporte convectivo. Es muy frecuente que esta expresión se cambie de manera que de este lado tengamos la acumulación, transporte convectivo, generación y transporte molecular. O a veces estos dos los sustituimos de posición, ¿no? Primero transporte molecular y generación. Son convenciones que se van adoptando. Esta expresión me está representando los tres fenómenos. Eso quiere decir que yo de aquí puedo sacar las tres versiones de la ecuación. Una versión para calor, una versión para masa y una versión para momentum. Ojo, aquí yo estoy hablando de concentración. Las primeras ecuaciones que nosotros vimos en este curso fueron las de aquí arriba. Estas no son concentraciones. Bueno, esta sí, esta exactamente sí es concentración, pero esta no. Justamente esta ecuación es el modelo base que tomamos para hacer analogías con todas estas expresiones. Recordarán que lo que tomamos como modelo base es este coeficiente de difusividad, que es metros cuadrados por segundo, y lo que buscamos con el resto de las ecuaciones es que dimensionalmente este coeficiente tenga metros cuadrados por segundo, y eso se logra dividiendo entre densidad y por lo tanto multiplicando por densidad. Esta de aquí es una concentración de momentum. Esta es la que yo voy a sustituir para esta ecuación de acá. En el caso de transferencia de calor, para que este coeficiente tenga unidades de metros cuadrados por segundo, yo tengo que aplicarle operaciones a este término. Para lograrlo, divido entre densidad y Cp, y eso significa que para mantener congruente la igualdad, debo multiplicar por densidad y Cp. Esto de aquí, recordarán que es prácticamente el cálculo clásico de entalpía, y esta expresión junta, ρCpt, es una concentración energética. De modo que espero que se logre percibir. Esta concentración, si estoy hablando en primera instancia de calor,
se sustituye por concentración energética, que es esta de aquí. Aquí es la concentración multiplicada por velocidad. Le estoy haciendo esta primera parte solo en dirección X. Como podrán intuir, habrá una versión para incluir la dirección Y y otra para incluir la dirección Z y una versión para abreviar las tres direcciones. Y finalmente, aquí donde también aparece la concentración, pues multiplico una vez más por ρCpt. Y por cierto, K sobre ρCp es la definición de difusividad térmica, que es esta alfa de aquí. También puede ser que consideremos que ρ y Cp sean razonablemente constantes en el rango en el que está operando nuestro sistema, de manera que estos términos van a salir de cada una de las derivadas, siendo término común de todos los términos a excepción del de generación. De manera que si divido toda la ecuación entre ρCp, pues simplemente va a desaparecer de todos los términos y va a aparecer aquí. También tenemos la versión para concentración másica. Para concentración másica, dijimos que estos términos de aquí son concentración. La manera clásica de escribirlo pues es tal cual con el término de concentración molar. Pero no es la única versión de concentración que tenemos en la materia. Esta concentración, esta que les estoy mostrando, aplica cuando tenemos soluto solvente. Pero si estamos hablando de un solo material homogéneo, la versión que existe de concentración pues es la densidad, qué tan concentrada, qué tan denso es un mismo material. Dimensionalmente son idénticos, kilogramo o moles entre volumen. Y finalmente, para el caso de momentum, la concentración, esta de aquí, insistimos que aparece de este movimiento que hacemos con esta ecuación, es la densidad multiplicada por velocidad. Aquí ya había una velocidad, por eso es que esto se vuelve velocidad al cuadrado. Cuidado nada más con eso. Y un caso particular cuando estamos discutiendo esta ecuación de momentum es cuando tenemos densidad constante, y eso es cuando tenemos flujo incompresible o de líquidos. Si es el caso, entonces esta densidad también puede salir de la ecuación. Notarán que esta densidad aparece en todos los términos, exceptuando este, así que si divido la ecuación entre densidad, va a desaparecer en todos menos de este de aquí. Ojo con este término. Este no es velocidad. Este quizás no es tan evidente, pero es viscosidad cinemática. Es viscosidad entre densidad. Ojo con mi nomenclatura aquí. No se dejen confundir. Igual que en otros casos, podemos repetir 3 veces el ejercicio y luego juntar todas las expresiones, o lo que en general terminamos haciendo es que hacemos referencia a una ecuación anterior y la generalizamos en las 3 direcciones. En este caso nos dicen que nos regresemos a la ecuación 4 y esa es la que se va a generalizar. La ecuación 4 es la que surge aquí porque yo digo, bueno, tengo un volumen de control y voy a tomar nada más el flujo en una dirección. Tiene 3 direcciones, 3 dimensiones. Solamente voy a considerar en una sola dirección. Aquí yo tendría que incluir la parcial del componente Y del flux con respecto a Y y luego el Z y así. Esta sumatoria de estos términos se simboliza, de acuerdo a las reglas matemáticas, como este término de aquí que se llama divergencia. Para poder evaluar la divergencia, para que esta generalización de las ecuaciones sí sea matemáticamente correcto, tenemos que recordar otra vez que este flux es en realidad una sumatoria de 2 términos, el flux molecular y el flux convectivo, donde el flux convectivo es una multiplicación de variables. Esto de aquí es esencialmente matemáticas, aunque quizás se vea un poquito intimidante por la simbología. Como esta es una multiplicación de variables, aplica igual que cualquier otra derivada de 2 variables que se están multiplicando. Es la primera por la derivada de la segunda y viceversa, la segunda por la derivada de la primera. Con esto estaríamos aplicando la divergencia al término convectivo, y para el término molecular, bueno, ese no tiene mayor dificultad. Hay que recordar que esta expresión de aquí me está simbolizando las 3 leyes, ley de Newton, ley de Fick y ley de Fourier.
Y bueno, si le tengo que aplicar una divergencia, pues tal cual, solo se le agrega al inicio. Entonces, este término de aquí se tiene que aplicar tanto a flux molecular como al flux convectivo, es lo que estoy diciendo aquí. Para el caso del molecular, tengo esta expresión de aquí, y para el caso del convectivo, tengo esta otra de acá, que yo ya había resuelto porque es una multiplicación de dos variables. Así que en lugar de esta divergencia, pongo los términos desarrollados de esa multiplicación. Todo esto lo tengo que sustituir ahora en la ecuación 5, que es esta de acá. Acumulación y generación quedan idénticos. Y ahora tengo que agregar, una resta de todo esto de aquí arriba, que es la divergencia del flux. Una vez más, este término de aquí, que se asocia tal cual con la convección, se manda al lado izquierdo de la ecuación, mientras que los demás términos quedan del lado derecho. Si lambda es constante, pues tal cual, en lugar de estar aquí siendo afectada por la divergencia, sale como coeficiente. Ya casi terminamos. Solo un par de detallitos extras. Esto que estoy seleccionando en la expresión le llamamos derivada material. En distintos libros de fenómenos de transporte y de ingeniería química, de repente se pueden encontrar con que la nomenclatura de una derivada no sea una D minúscula. Cuando ven esta D mayúscula, en realidad lo que quiere decir no es la derivada normalita de matemáticas, sino que es una derivada material, y eso significa que en realidad está sustituyendo estos dos términos, que son la acumulación y convección. Lo agregamos del lado izquierdo solo para hacer énfasis en que corresponde a estos dos términos. Estos dos. Y finalmente, dado que la concentración es una escalar, en lugar de hablar de esta divergencia, lo puedo agrupar como este laplaciano. Solo para que se den una idea, los voy a adelantar tantito a lo que se va a ver en el siguiente video. Esta es la misma ecuación, solo que aquí vamos a sustituir para un término específico de concentración. En este caso es para momentum o ecuación de movimiento. Como esto, vamos a hacer algunas sustituciones más adelante que nos van a llevar a concluir con ecuaciones de trabajo que son útiles. Espero que el proceso para llegar a esta ecuación no haya sido demasiado complejo. Afortunadamente, este es el tipo de cosas que se desarrollan una vez y nada más utilizamos el producto del camino. Nos vemos pronto.